Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Katy y el día de hoy les tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado si el sonido puede viajar a través de la luz? Pues yo sí, y ese es el circuito que veremos el día de hoy. Ahora pasaremos a la lista de componentes. Esto es Katy Tronic. Un transistor TIP 41C. TIP viene sus siglas en inglés, Texas Instruments Power. Una resistencia de 1 kΩ, un capacitor de 22 microfaradios y 16 voltios, un diodo láser de 5 voltios, un panel solar de 1 voltio, un jack de audio de 3.5 milímetros, una placa amplificadora de potencia de audio de 50 watts. Este módulo es de un solo canal de audio digital y amplifica las señales de audio inaudibles o de baja potencia. Una bocina o parlante. Un case de 3 baterías AAA al cual adaptamos unos pines para poder conectarlo en el protoboard, pero algunos ya vienen con los pines adaptados. Un case para 3 baterías de 3.7 voltios y esto lo montaremos en estos protoboards. Este es el panel solar que estaremos utilizando y le vamos a soldar unos pines aquí en el positivo y aquí en el negativo. Y estos serán los pines que estaremos utilizando. Ustedes pueden utilizar cables si les resulta más fácil. Así nos quedaría ya soldado y lo he hecho de esta manera para que me resulte más fácil colocarlo en el protoboard. Y estaríamos soldando nuestra fuente de voltaje, en este caso a donde irían nuestras baterías de 3.7 voltios, a nuestra placa amplificadora, a donde dice Power. El cable rojo iría al positivo y el negro al negativo. Y quedaría de esta manera. Ahora vamos a soldar los cables del parlante a donde dice Out. Y ahora soldaremos los cables que van al panel solar a donde dice Input. El cable rojo va al positivo y el cable negro al negativo. Y estos cables irían al positivo y al negativo de nuestro panel solar. Bueno, aquí hice un cambio de última hora, que fue agregarle este switch porque el case de las baterías no lo trae, así que se lo agregué en el negativo porque no quería que la placa amplificadora estuviera encendida todo el tiempo, solo cuando lo necesitara. Aquí tendríamos nuestro circuito receptor de la señal de audio, y aquí estaría la fuente de alimentación con las 3 baterías de 3.7 voltios que irían conectadas a la placa amplificadora, que también iría conectada a la bocina. Y aquí es a donde pondremos nuestro panel solar, que es el que recibiría la luz. Y he conectado de esta manera. El cable rojo iría en el positivo aquí, y el cable negro iría en el negativo. Ya tendríamos nuestro circuito receptor de la señal de audio funcionando. Y ahora iremos al circuito transmisor. Al jack de audio también le agregaremos pines para poder colocarlo en el protoboard. Así que juntaremos los dos canales de audio izquierdo y derecho para poder colocarle el pin aquí, y también le colocaremos uno en el negativo. Y nos quedaría de esta manera. Al diodo láser también le vamos a soldar unos pines en el positivo y en el negativo para colocarlo en el protoboard. Lo diferenciamos porque el pin negativo es a donde está la resistencia y el pin positivo es a donde no está la resistencia. Ahora pasemos al pizarrón para explicar el circuito transmisor. Aquí tenemos nuestro esquema para nuestro circuito transmisor. Aquí tendremos la fuente, que serían 3 baterías AAA o 4.5 voltios. El positivo de la fuente estaría conectado al positivo del diodo láser. El negativo estaría conectado al colector, que también estaría conectado a una resistencia de 1 kΩ, que a su vez está conectada a la base del transistor. El emisor del transistor estaría conectado a tierra o al negativo de nuestra fuente. La base del transistor también estaría conectada al positivo del capacitor. El negativo del capacitor estaría conectado a los cables de los canales izquierdo y derecho del jack de audio.
El negativo del jack de audio va a tierra o el negativo de nuestra fuente. Aquí tenemos el transistor que estaremos utilizando, el tip 41C. El pin 1 es la base, el pin 2 el colector y el pin 3 el emisor. Ahora pasemos a armar el circuito. Ahora conectaremos nuestro circuito transmisor. Primero conectaremos la fuente, que en este caso serían 3 baterías AAA. El cable rojo iría al positivo y el negro iría al negativo. Luego conectaremos nuestro transistor tip 41C. El pin 1 sería la base, el 2 sería el colector y el 3 sería el emisor. Y lo conectaremos de esta manera. Luego conectaremos la resistencia. Aquí no importa la polaridad. Conectaremos la resistencia a la base y al colector del transistor. Después de eso conectaremos el capacitor. Aquí podemos ver que este es el positivo y este es el negativo por la rayita gris que trae. Es la que nos indica que este es el negativo y este es el positivo. Entonces conectaremos el positivo a la base del transistor y el negativo iría conectado a los cables de los canales de audio. Le conectaremos los cables de los canales de audio aquí y el cable negativo iría en el emisor del transistor. Luego el láser iría conectado aquí. Este sería el negativo y este el positivo. Lo conectaremos de esta manera. Y el positivo del láser iría a la fuente, al positivo de la fuente. El negativo del láser iría al colector del transistor. Y nos quedaría de esta manera. Y el emisor del transistor iría al negativo de nuestra fuente. Luego conectaremos el jack de audio a un teléfono para transmitir el sonido. Ahora vamos a probarlo. Aquí tenemos nuestro circuito ya funcionando y pueden ver que el sonido está viajando a través de la luz del láser. Y quiero que vean a cuánta distancia lo tenemos. Es más o menos 11 pies o 3 metros y medio. Y pueden ver que está sonando a una calidad muy buena. Pero si le interrumpo la luz, se interrumpe el sonido. Entonces ya no va a sonar. Gracias por quedarse hasta el final de mi video de cómo el sonido puede viajar a través de la luz. Espero de que les haya sido de mucha utilidad y si les gustó ya saben, compartan, suscríbanse, manita arriba y denle a la campanita. ¡Hasta luego!